Muy buenos días, señores estudiantes. Les habla el doctor Claudio Segarra. Empezamos nuestra segunda videoconferencia del curso semipresencial Fundamentos de Contabilidad y Finanzas. Les doy la más cordial bienvenida. Espero que les haya ido bien en estas 2 semanas que hemos estado desconectados, pero de alguna forma conectados con la parte virtual del curso. Es decir, deben haber revisado sus actividades, realizado sus autoevaluaciones y, por supuesto, avanzado el trabajo de investigación. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a iniciar esta segunda videoconferencia tocando un poco el tema de la unidad que nos reúne el día de hoy, en la cual debemos tratar la ecuación contable y los estados financieros básicos. Definitivamente, la ecuación contable es la expresión, digamos, máxima de la partida doble. Yo, de alguna forma, lo he puntualizado en clase y de acuerdo a los videos que ustedes han tenido que visualizar en su aula virtual, tenemos que aplicar la ecuación contable en los elementos y obviamente la posterior aplicación del plan contable general empresarial, que es el plan de cuentas que ustedes están conociendo poco a poco y están manejando. Obviamente, tienen que llegar a aprender o llegar a dominar de alguna manera la estructura, o sea, describir la estructura de las cuentas para la adecuada presentación del estado de situación financiera y el estado de resultados. Obviamente son estados básicos, ¿ya? Básicos que dos de los cuatro que tenemos que chequear y que ustedes van a tener que dominar porque en el día a día del trabajo que van a tener eh, en sus centros de labores o propiamente en el desarrollo del ejercicio de su profesión, van a tener que saber analizar, sobre todo leer, chequear la información que está contenida en ellas, de alguna forma describirla, analizarla y luego definitivamente establecer una opinión y alguna recomendación que se necesita en las empresas, sobre todo la gerencia, para el momento de hacer la toma de decisiones. ¿Correcto? Esta unidad, de alguna manera, nos va a permitir conocer los diversos estados financieros con que cuenta una empresa. En este caso ya les he comentado que son cuatro, pero vamos a ver netamente dos básicos para que nos puedan apoyar en sus labores. Esta va a permitir conocer la situación económica, financiera de la empresa y definitivamente con ello vamos a poder tomar decisiones, ya sea decisiones de endeudamiento, decisiones de inversión en la empresa o de alguna manera decisiones como por ejemplo el de hacer la compra de activos fijos para poder tener, digamos de alguna manera, establecida para que pueda generar renta en la empresa. Es decir, permita seguir operando a la empresa y permita generar riqueza o lo que llamamos los contadores generar renta. ¿De acuerdo? Entonces, en esta videoconferencia vamos a repasar puntualmente tres temitas que seguro ustedes los han visto en las últimas semanas y que por favor siéntanse con todo gusto, los que están conectados conmigo eh, vía chat o en todo caso los que están con videoconferencia, que espero que puedan prender su micrófono, si no igual me lo comentan por el chat, ¿ya? Son tres temas puntuales que vamos a recordar el día de hoy. Específicamente la ecuación contable, que es la base de la dinámica contable y obviamente de la expresión de la partida doble. Los estados financieros básicos, que ya he mencionado que son de alguna manera los dos estados básicos que vamos a manejar. Y netamente las cuentas del estado de situación financiera, la presentación de estas, la clasificación y obviamente cuál es la finalidad de este estado de situación financiera que es el básico. ¿De acuerdo? Entonces, de acuerdo a ello, vamos a empezar eh, digamos, nuestro encuentro de esta mañana y vamos a hablar netamente de la ecuación contable. ¿Ya? En este caso, como ya he comentado al inicio de la sesión, la ecuación contable no es más que la expresión de la partida doble, ¿ya? O de alguna manera la forma en que se expresa
inicialmente la partida doble. Si ustedes han analizado un poquito la información, verán que en la historia de la contabilidad se marca un hito esencial dentro del desarrollo profesional de la carrera contable, y en 1494 específicamente se escribe un libro cuyo capítulo 11 trata justamente sobre la partida doble. Esta partida doble le da inicio a la parte contable y también le da de alguna manera el punto de partida, digámosle de alguna manera legal o formal a la especialidad contable, porque es la primera vez que se habla de algo que ya se manejaba constantemente en el desarrollo de los tiempos dentro de lo que era el llevado de libros o la información de las empresas. Entonces, la partida doble, obviamente este libro, me olvidaba de comentarles, fue escrito por Luca Pacioli, ¿no? Un fraile que escribió un libro que se hablaba sobre el modo de llevar sumas aritméticas. Por eso un poco la leyenda que a los contadores se nos dice de que tenemos que manejar números. Y en realidad no es tan así. ¿Ya? Tenemos que manejar mucho más normas y técnicas contables, obviamente. Pero es en ese momento, en ese año, que nace la partida doble formalmente hablando, porque ya se manejaba anteriormente. Y la partida doble simplemente lo que hace es expresar la ecuación contable, que es lo que hemos visto en clase: activo es igual a pasivo más patrimonio, o de alguna manera la ecuación contable ampliada: activos más gastos es igual a pasivo más patrimonio más ingresos. Entonces, tenemos que ver que la contabilidad de alguna manera informa. Entonces, informa, controla actividades financieras, actividades económicas, y obviamente las actividades financieras lo que hace es, o lo que se espera es verse reflejadas en un sistema de registros contables. Estos registros contables van a servir a los negocios para expresar definitivamente lo que está pasando en la empresa. Pero obviamente estos registros, que tienen todo un ciclo contable y obviamente un camino que recorrer, un proceso contable, se inicia en los libros contables. Es decir, tenemos los primeros registros contables que se van a dar en los libros de diario, luego mayor, y algunos libros también que de alguna manera ayudan y apoyan la labor contable, como son compras, ventas, caja, en fin, algunos otros auxiliares que pueden apoyar en la labor y que van a desembocar todo este ciclo y proceso contable en la emisión de estados financieros, ¿correcto? Pero el tema es, ¿y cuáles son esos estados financieros que se presentan? ¿Quién me dice qué estados financieros debo presentar en la empresa? Y los contadores y obviamente los profesionales que estamos en la gestión de negocios, como ustedes, tenemos que ver, o tenemos que de alguna forma razonar y tomar como nuestro la idea de que nos regimos por normas. Así sean temas empresariales, también hay asuntos que nos norman o nos reglamentan las decisiones o las actuaciones que tenemos en la empresa, ya sea en la parte administrativa o ya sea en la parte contable. Y en este caso, desde el punto de vista contable, para poder emitir estados financieros, tenemos que tener normas específicas que nos digan claramente cuáles son y de qué manera se presentan los estados financieros. Y en este caso, ustedes tienen que conocer que tenemos la norma internacional de contabilidad número 1, la NIC 1. La NIC 1 lo que hace es decirme cuáles son los estados financieros que yo tengo que presentar en una empresa y de qué manera se formulan, ¿ya? Y antes de las normas internacionales hay lo que se llama el marco conceptual, que nos da las ideas y nos da los lineamientos básicos generales para poder entender cada una de las normas contables. En este caso, en tiempos actuales estamos hablando de las NICs y también de las NIF, es decir, las normas internacionales de información financiera. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hablamos de la NIC 1 y el marco conceptual,
estamos hablando de dos hipótesis fundamentales en el marco conceptual. Una, la empresa en marcha, y dos, el principio de vengado. Entonces, en lo que es empresa en marcha, tenemos que tener claro de que la empresa se inicia para por lo menos tener una larga vida. O sea, yo no abro una empresa o yo no establezco una empresa para sencillamente cerrarla mañana, ¿ya? Entonces, cuando yo digo que tengo una empresa o se abre una empresa y de alguna manera esto a mí me permite manejar información, yo tengo que estar pensando siempre que esta empresa va a nacer y va a perdurar en el tiempo. La empresa en marcha me indica claramente que se cumple este principio en las empresas cuando por lo menos presento estados financieros o información financiera mínima en un ejercicio. Entonces realmente recién vamos a saber que una empresa funciona o de alguna manera como por ejemplo algún emprendimiento se puede decir que llega realmente a ser ejecutado o una idea de negocio llega a ser un emprendimiento en realidad cuando por lo menos concluye un ejercicio. Es decir, la empresa en marcha se manifiesta en pleno. Y de esta manera, cuando la empresa en marcha se manifiesta, es decir, tenemos un ejercicio mínimo de presentación de información financiera, es que presentamos estados financieros y analizamos la gestión. Entonces, la NIC 1 me dice claramente que yo debo estar presentando 4 estados financieros como mínimo. ¿No? Como mínimo en el sentido figurado, ¿no? Porque son netamente los que los que hay que presentar. En este caso hablamos del primer estado financiero, que es el de estado de situación financiera. Ustedes posiblemente lo van a leer en algunos libros de años atrás o en algunas personas que todavía mantienen el nombre antiguo, se le conocía como balance general. Algunas personas todavía la conocen así, ¿ya? Pero de acuerdo a la NIC 1 es el estado de situación financiera o balance general que muestra las cuentas que están expresadas en los elementos de activo, pasivo y patrimonio, que son elementos que ya hemos estudiado en clases anteriores. ¿De acuerdo? Entonces, nuestro primer estado de situación financiera. Vamos al segundo estado financiero según la NIC 1. Estamos hablando del estado de resultados. ¿Ya? En el estado de resultados, también conocido antiguamente como estado de ganancias y pérdidas, en el estado de resultados lo que vamos a ver es la gestión de la empresa. Es decir, si esta gestión ha sido positiva o negativa. Es decir, si la empresa saca utilidad o saca pérdida. Y en este supuesto, lo que vamos a analizar son cuentas de ingresos y gastos. O sea, de los otros dos elementos de los estados financieros. Tenemos que recordar que tenemos 5 elementos de los estados financieros. Activo, pasivo y patrimonio, que son elementos de situación financiera. Y tenemos ingresos y gastos, que son elementos del estado de resultados o elementos de la gestión de la empresa. ¿Ok? Luego tenemos un tercer estado financiero, que es el de estado de cambios en el patrimonio neto. Este estado de cambios en el patrimonio neto lo que hace es chequear eh, el desarrollo o las variaciones que pueden haber netamente en las cuentas patrimoniales. Y si hablamos de cuentas patrimoniales, estamos hablando de todas aquellas cuentas que empiezan con el número 5, el dígito 5, es decir, todo el elemento de patrimonio. Cómo ha sido el aumento o disminución o los ajustes que han habido entre esas cuentas patrimoniales. Obviamente, los saldos por columnas del estado de cambios en el patrimonio neto tiene que cuadrar exactamente con el saldo o los saldos que tenemos en las cuentas del patrimonio. Se interconectan entre sí. Y por último, la NIC 1 nos establece un cuarto estado financiero, que es el estado de flujos de efectivo. El estado de flujo efectivo lo que hace es analizar el efectivo. Es decir, más que decir, oye, yo estoy pagando proveedores o yo estoy pagando sueldos,
o yo estoy de alguna manera recibiendo dinero porque entró dinero a la empresa, ¿ya? Es analizar para qué, primero, cómo obtuve, o sea, las fuentes del dinero, cómo lo obtuve, si lo obtuve por préstamos, si lo obtuve por cobranzas, si lo obtuve por de repente un aporte de capital, etcétera. Y también el uso que le doy yo al efectivo. Es decir, ¿por qué razones pagué? O sea, no solamente digo yo pagué proveedores y punto, no. Oye, yo pagué porque compré a proveedores, de repente mercadería. Yo pagué o saqué dinero, ¿por qué? Porque pagué préstamos. Yo saqué dinero porque sencillamente tenía que pagar ¿qué cosa? Sueldos o tenía que pagar tributos. ¿Ok? Entonces, lo que tenemos que ver acá es que hay actividades de operación, de financiamiento y de inversión dentro del estado de flujo de efectivo. Esta es una herramienta o un estado financiero que a mí me permite por lo menos saber cómo obtuve y para qué usé el efectivo. Es un estado que digamos, se relaciona mucho con una herramienta que tenemos que trabajar, que es la herramienta del flujo de caja. Mientras que el estado financiero, estado de flujo de efectivo, es un estado financiero y me permite ver el pasado de la empresa, o sea, cómo trabajé el uso y aplicación de fondos. La herramienta flujo de caja, que también en un momento vamos a ver, a mitad, casi a finales del curso, es solamente una herramienta que me dice claramente que eh, en qué voy a usar el dinero, o sea, me proyecta al futuro. Es totalmente distinto. Hago este comentario porque en algunas ocasiones algunos estudiantes confunden que el estado de flujo efectivo es igual que un flujo de caja. No es así, ¿ya? El estado de flujo efectivo, como todo estado financiero, me muestra una fotografía del momento de lo que ha pasado en la empresa y en este caso, lo que estoy hablando de la herramienta flujo de caja, lo que hace es proyectarme a futuro de lo que yo podría recibir o de lo que yo podría sacar de efectivo para poder sostener la empresa en un futuro o en un proyectado tiempo a futuro. ¿De acuerdo? Lo que tenemos que tener claro es que los tres primeros estados financieros que yo acabo de mencionarles, ¿ya? Estado de situación financiera, estado de resultados y estado de cambios en el patrimonio neto, lo que hacen es expresarse bajo el principio de devengado. ¿Y qué cosa es devengado? Es un principio, les había mencionado, fundamental dentro del marco conceptual que me indica claramente que yo tengo que reconocer ingresos y gastos sin interesar si éstas se cobraron o pagaron. Por eso que cuando el día de ayer en clase presencial, hicimos la ecuación contable y los ejercicios, yo les mencionaba que yo no puedo pagar algo que de repente no ha nacido por pagar. O sea, yo tengo que reconocer primero el compromiso. O en la vía contraria, yo no puedo cobrar algo si necesariamente no ha nacido por cobrar. ¿Correcto? Entonces, el principio de vengado se expresa en estos tres primeros estados financieros. Y hay otro principio, bueno, un concepto más que principio, el concepto de lo percibido, que es lo que maneja el estado de flujo efectivo, es decir, las formas en las que se eh, obtiene y se usa los fondos. ¿De acuerdo? Concepto de lo percibido. Ahora, la partida doble, que es un concepto que yo les estaba hablando, que también es un principio de contabilidad, que es un concepto para poder hacer contabilidad, porque ustedes van a escuchar o van a leer en los libros que sin partida doble no existe contabilidad. O sea, prácticamente la partida doble es el principio básico, es el principio que sostiene a la parte contable en el registro contable y que lo que hace es expresarse mediante la ecuación contable. Repito, activo es igual pasivo más patrimonio. Y la partida doble no es más que un sistema, ¿ya? Un sistema de registro de las operaciones, digo, más utilizado.
porque también hay un sistema que es la partida simple, pero eso es cosa del pasado. En realidad, la partida doble es el sistema que a todos los contadores nos reglamenta en la parte de la dinámica contable. Entonces, este sistema de alguna manera permite el equilibrio entre iguales condiciones. Es decir, yo no puedo tener un movimiento sin que se exprese otro. O sea, automáticamente tiene que haber como una causa y efecto. Y mínimamente tienen que haber dos movimientos. Por eso es que anoche, ayer en la tarde, cuando estábamos en clase presencial, yo les mencionaba a ustedes que los 4 pasos para poder hacer un registro contable: el primero, reconocimiento de elementos; el segundo, la variación, si este aumenta o disminuye, eran justamente para poder hacer la ecuación contable. Teníamos 2 más, el paso 3 y paso 4, que el paso 3 era la ubicación, es decir, o lo ubico en el debe o lo ubico en el haber, y el cuarto paso, la codificación con el plan de cuentas. El tercer y cuarto paso ya es netamente la expresión de la partida doble. Es decir, voy a ubicar en el debe o en el haber este movimiento que previamente he identificado por los elementos, si aumenta o disminuye. Entonces, para eso hicimos unos ejercicios, ¿de acuerdo? Entonces, para puntualizar netamente esta primera parte de nuestro encuentro de videoconferencia, la partida doble no es más que un postulado de dualidad económica en la que por un lado tenemos activo y por otro lado tenemos pasivo y patrimonio, ¿correcto? En la que todo este activo es igual a pasivo más patrimonio y tiene que respetarse eso así, ¿de acuerdo? Tenemos que recordar que las cuentas del activo nacen o crecen en el debe, ¿de acuerdo? Y las cuentas del pasivo y patrimonio nacen o crecen en el haber. O sea, de alguna manera establecemos un equilibrio, ¿ok? Entonces, acá tenemos que establecer también unas equivalencias o palabras sinónimas, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hablamos de cargo o abono, estamos hablando que hay un movimiento en el debe o un movimiento en el haber, ¿ok? Si estamos hablando de que hay un débito o un crédito, un débito es un movimiento o una anotación en el debe. Si hablamos de crédito, estamos hablando de un movimiento en el haber, ¿de acuerdo? O una anotación en el haber, ¿de acuerdo? Entonces, cuando ustedes tengan que expresar la partida doble, ¿ya? Ok, tenemos que ver claramente que el activo es igual a pasivo más capital más ingresos menos gastos, ¿correcto? Entonces, ¿por qué hablo esta fórmula de repente más ampliada? Porque todo parte de establecer equivalencias entre lo que es activos más gastos es igual a pasivo más patrimonio más ingresos. Una nueva equivalencia con más elementos de estados financieros por cada lado. Pero si hacemos el despeje de la ecuación contable, en la que todas estas pasan por este lado, lo que estaba acá con signo negativo, perdón, positivo, pasa con negativo al otro lado. Por lo tanto, activo es igual a pasivo más patrimonio, más ingresos, menos el gasto. ¿De acuerdo? Entonces, son formas de presentar, pero igual tiene que mantenerse esta equivalencia o esta igualdad entre las cuentas de activo, pasivo, patrimonio, ingresos y gastos. ¿Correcto? Ya el día de ayer hemos realizado ejercicios en clase. Solamente voy a puntualizar para recordar un poco el tema que hemos conversado el día de ayer en la clase presencial. Tenemos que ver que, o recordar que tenemos cuentas que afectan el patrimonio
y cuentas u operaciones, perdón, que no afectan el patrimonio. Entonces, ¿cuáles son aquellas operaciones que afectan el patrimonio? Son operaciones que determinan, de alguna manera, el incremento de capital o el incremento de patrimonio. Y el patrimonio, recuerden ustedes, también expresa una cuenta que se llama resultados acumulados, que no nace allí, pero que de alguna forma nace en el estado de resultados y se expresa en el patrimonio. Por eso cuando hicimos anoche la parte de la ecuación contable, mencionábamos ahí que en la parte del patrimonio, por este lado, en el cuadro, como que incrustado estaban los resultados. Pero no es que el resultado sea parte del patrimonio, sino que lo que salga de resultados se va a expresar en patrimonio. Por eso de que cuando tenemos cuentas que ocasionan ingresos y gastos, me refiero como concepto económico, de todas maneras, los ingresos y gastos ocasionarán ¿qué cosa? Un resultado que será utilidad o pérdida. Y que esta utilidad o pérdida incrementará el resultado acumulado que figurará en las cuentas patrimoniales. Fuera del tema que yo puedo aumentar capital, puedo tener de repente algún excedente de revaluación, o puedo capitalizar deudas, o puedo capitalizar revaluaciones, ¿ya? Ese es otro tema. El asunto es que las operaciones que son de ingreso y gasto, es decir, compras, ventas, obviamente compras de gastos y ventas que dan ingresos, si tengo compras, ventas, sueldos que estoy contabilizando, gastos bancarios, en fin, todo eso me origina a mí efecto patrimonial. ¿Por qué? Porque cuando comparo ingresos con gastos, saldrá un resultado. Y ese resultado se va a expresar en la parte del patrimonio. ¿Ok? Y también tenemos operaciones sin efecto patrimonial. Sencillamente son cuentas, por decirlo de alguna manera, que solamente lo que hacen es mover, ya sea o bien caja, o ya sea mover específicamente operaciones de cuentas de balance. O sea, no hay cuentas de resultados, o sea, no hay ingresos ni gastos ahí. Por ejemplo, cuando hacemos canje de letras, algún tema de operaciones bancarias con cartas fianzas, pagarés, avales, en fin. O sea, toda operación que no afecte el patrimonio. ¿De acuerdo? Eso por un lado. ¿Ya? Por otro lado, tenemos que ver también, ya la casuística la hicimos en la clase presencial, es que todo este proceso, ¿ya? Todo este proceso origina netamente una emisión de estados financieros. Cuando participemos un poquito de la clase presencial, vamos a culminar lo que hicimos anoche en ecuación contable con unos pequeños registros contables, pero solamente para que de alguna manera ustedes en este curso lleguen a conocer un poco la dinámica contable y cómo es que se expresa la contabilidad, ¿de acuerdo? O cómo es que se expresan las operaciones en las empresas mediante los códigos contables. En este caso, será muy rápido también y muy así, eh, solamente fundamentos, ¿ya? De la parte contable, porque luego tenemos que llegar a la elaboración de estados financieros en un corto proceso contable, ¿de acuerdo? Entonces, cuando ya hagamos esta expresión de la partida doble y el ciclo contable completo para poder emitir estados financieros, que ya ustedes han estado analizando la información, sobre todo en los tutoriales y en el video, sobre la importancia de los estados financieros en su aula virtual en Canvas, ¿ya? Ustedes habrán podido apreciar en ese video que los estados financieros, sobre todo los básicos, tienen una importancia esencial al efecto de la toma de decisiones en las empresas. Entonces, voy a empezar a hablar por lo que nos reúne el día de hoy, que es netamente el estado financiero llamado estado de situación, ¿ya? Así de sencillo. Conocido como estado de situación financiera o también como el estado balance general, que es como lo conocían. En este caso, tenemos que
poner, digamos, dos lados, ¿ya? Si ustedes recuerdan, anoche hicimos una formulación de estado financiero en la que estaban por un lado el activo y por un lado el pasivo y patrimonio. ¿De acuerdo? Ojo, para efectos nuestros de este curso, vamos a ver que no solamente se va a expresar todo lo que es el activo, en la cuales son recursos por los cuales o con los cuales se cuenta para poder operar, y por otro lado, el patrimonio son los compromisos y los compromisos con los accionistas, ¿verdad? Lo vamos a expresar ahora en que de alguna manera esta parte del activo lo que muestra qué cosas son las inversiones, es decir, todo con lo que yo cuento para poder operar. Contablemente hablando estábamos diciendo de que eso eran recursos o todos los bienes y derechos que posee la empresa, el activo, pero para efectos de nuestro curso de Fundamentos de Contabilidad y Finanzas, la parte financiera se expresa aquí porque estas son inversiones. Y en este otro lado, que tenemos pasivo y patrimonio, tenemos las obligaciones y compromisos con terceros y con los accionistas. Patrimonio en el pasivo aquí y en el patrimonio acá abajo. Pero ojo, para efectos de nuestro curso también debemos pensar que, ojo, es la forma en que la empresa se financia acá. Es decir, yo tengo un financiamiento con terceros, ¿de acuerdo? Y también tengo un financiamiento con los accionistas. Es decir, un financiamiento que puede ser a corto o largo plazo por aquí y un financiamiento a larguísimo plazo, que en la práctica es una deuda que jamás se va a devolver, porque la única forma en que yo este financiamiento lo devuelva sería devolviéndole lo aportado al accionista. Por lo tanto, el accionista lo que hace es cobrar el rendimiento de ese financiamiento que dio al empresa. ¿Correcto? Entonces, eh, inversiones por acá, financiamiento por acá. Ojo de esta empresa en una fecha determinada. En este caso, también tenemos que puntualizar que en la parte de las inversiones, ojo, tenemos que tener claro de que hay inversiones a corto plazo e inversiones a largo plazo. Es la forma que también vamos a presentar estados financieros. ¿Por qué menciono esto? Porque para efectos contables, el corto plazo se expresa en aquellas partidas que no superan un ejercicio, no superan un año, ¿ya? Y el largo plazo se expresa en aquellas ocasiones o en aquellas partidas que tienen una mayor a un año. Correcto. Para efectos financieros, el corto, mediano y plazo varía. No es de un año. El corto plazo puede ser de 2 o 3 años. ¿Ya? Contabilidad, el corto plazo, o también llamado corriente, un ejercicio, y el llamado largo plazo o no corriente, más allá de un ejercicio o un año. Entonces, en las inversiones expresadas en el activo, tenemos activo corriente y activo no corriente. Definitivamente, ya que ustedes ahora están manejando plan de cuentas conmigo, veremos que el activo corriente se expresa en las partidas del elemento 1 y 2 y el no corriente en el elemento 3, ¿ya? Pero podría haber partidas del elemento 1 o cuentas del elemento 1 que pueden ser no corrientes. Por ejemplo, una cuenta por cobrar comercial tercera, es decir, un cliente. Puede haber una cuenta por cobrar que supere un año. Entonces es una deuda muy vieja. Esa deuda tiene que estar no expresada arriba en el activo corriente, sino expresada abajo. No quiere decir que voy a duplicar un registro, solamente voy a sacarlo de aquí y ponerlo acá abajo, en el activo no corriente. De tal manera que yo exprese clara y razonablemente la composición de las partidas netamente como deben presentarse, es decir, lo que es corriente
y lo que es no corriente. Para poder tomar decisiones, porque yo puedo decir que tengo por cobrar ahorita una cierta cantidad cuando no es verdad. Oye, más de la mitad de esa cuenta por cobrar es una cuenta que la voy a cobrar todavía aquí a 2 años. Entonces podría tomar decisiones equivocadas si no las reclasifico adecuadamente en la presentación del estado financiero, tanto en corriente como no corriente. Y obviamente vamos a la parte de financiamiento, es decir, al pasivo y patrimonio. ¿Ya? Si vamos solamente a la parte del pasivo, se supone que también yo debo estar trabajando ¿qué cosa? Algunas obligaciones por pagar o algunos financiamientos que yo he realizado. Es decir, si estoy trabajando a crédito porque me he financiado con mis proveedores también o con el Estado, ¿ya? Porque es un tributo que no estoy pagando. O sea, ese dinero que debe ser pagado lo estoy usando en otra cosa. Por eso que es una suerte de financiamiento. También pueden haber pasivos, corrientes y no corrientes. Es decir, aquellas deudas o compromisos por pagar que son menores a un año y aquellas que son mayores a un año, no corrientes. ¿Ok? Entonces también tengo esa forma de clasificar a los pasivos y definitivamente llega la parte del patrimonio, que es el financiamiento con los accionistas, que ya hemos mencionado es un pasivo a larguísimo plazo. ¿Ya? Ahora, cuando tenemos el segundo estado, perdón, llamado de resultados o también conocido como el estado de ganancias y pérdidas, antiguamente se le llamaba así, es un estado cuyo fin o propósito es netamente determinar en números la gestión de la empresa, o como su nombre mismo lo dice, el resultado de un negocio. Es decir, el resultado se expresa en algo positivo o negativo, llámese o entiéndase utilidad o pérdida. Entonces, el estado de resultados lo que me muestra es si la gestión fue exitosa o fue, digamos, deprimente, porque puedo sacar utilidad o puedo sacar pérdida. ¿De acuerdo? Ustedes en los videos tutoriales en su Canvas, en su aula virtual, tienen que haber visto del video del expositor que mencionaba que habían algunas partidas o conceptos dentro del estado de resultados que tendríamos que recordar y mencionar. Yo se los recuerdo, dado que estamos en la videoconferencia, para efecto de que también ustedes puedan hacer sus preguntas de ampliación. Ojo, en un estado de resultados, lo que medimos, ¿qué cosa es? La gestión. Al principio de la videoconferencia yo les mencioné que en el estado de resultados lo que se muestra es la comparación de ingresos y gastos para poder determinar justamente el resultado. Empezamos por el ingreso, pero lo que tenemos que mostrar en un estado de resultados es un ingreso que es conocido como ordinario, o sea, lo que es la venta, es decir, lo que es el giro del negocio. Yo no puedo expresar en las ventas operaciones que me hayan generado ingresos, ojo, que no sean de giro del negocio. Me explico. Si yo soy una empresa que vendo floreros, ¿ya? Mi giro del negocio es vender flores o floreros, perdón, ¿ok? Pero si tengo un espacio libre en mi oficina y ese espacio libre lo empiezo a ofrecer afuera y lo empiezo a alquilar a un tercero, me va a generar ingresos a mí por el alquiler que estoy cobrándole a este inquilino. Pero ojo, yo no me dedico a alquilar espacios. Mi giro del negocio es vender floreros, ¿correcto? Vender floreros se expresará en las ventas. Y ese ingreso que tengo por el alquiler que le estoy cobrando a un inquilino, ingresará en otros ingresos, que está por la parte de abajo. Vamos por partes. Primero van las ventas, ¿ok? Es decir, mi venta de floreros. Luego, ¿qué cosa viene? Tengo que quitarle esas ventas para poder saber cuánto gano, cuánto me costó cada florero. Es decir, yo no voy a vender algo
al mismo valor que lo compré. Yo no voy a vender algo a 10 soles cuando me costó 10 soles. Yo tendré que vender a 18 soles, un ejemplo, algo que me costó 10. Y con esto, ¿qué estoy haciendo? Estoy ganando 8 de diferencia. Entonces, tengo las ventas por 18 soles menos lo que me costó esto que estoy vendiendo. ¿Y cuánto es lo que me costó? 10 soles. ¿Cómo se llama esto? Se llama costo de ventas. O sea, ¿cuánto me costó lo que vendí? 18 soles menos 10 soles, ¿qué me da como resultado? Me da un resultado bruto o un resultado inicial, por decirlo de alguna manera, se llama resultado o utilidad bruta. ¿De acuerdo? Entonces, esta primera expresión, utilidad bruta, es el primer subtotal que tenemos en el estado de resultados. Es decir, cuánto exactamente estoy ganando por lo que hago, por mi giro del negocio. Cuánto estoy ganando por vender floreros, por decirlo así. Después vienen los llamados gastos operativos, es decir, aquellos desembolsos o gastos que yo necesito para operar en la empresa. Menciono esto porque es necesario que ustedes se lo aprendan de memoria, más que de memoria, entender el concepto y el circuito para que no les sea complicado elaborar el estado financiero de resultados. Primero, ventas menos costo de ventas, utilidad bruta, es decir, oye, ¿cuánto gano por todo lo que yo hago? Por mi giro del negocio. Y luego vienen los gastos que me permiten a mí operar. Es decir, exactamente los gastos por los cuales puedo vender floreros. Y están los gastos de administración y los gastos de ventas. Obviamente acá están metidos un sinfín de partidas. Por ejemplo, acá estoy pagando sueldos, estoy pagando de repente gastos de alquiler, estoy pagándole al contador, pagándole al abogado, pagando de repente compra de revistas o periódicos, suscripción de revistas, estoy pagando el seguro de contra incendio, contra robos, en fin, o sea, estoy pagando todos aquellos gastos que me permiten a mí operar y que por una facilidad y comodidad para efecto de toma de decisiones, las clasifico en gastos administrativos y gastos de ventas. Esta utilidad bruta, que es lo que yo gano por vender floreros, va a ser afectada por todos aquellos gastos que me permiten operar en la empresa. Entonces, a este resultado inicial, que es el de la utilidad bruta, le restaré los gastos de operación. Ahora, puede ser que yo tenga muchos gastos, más allá de la utilidad, o sea, se come mi utilidad y tendré de repente pérdida. Pero si los gastos son soportados ampliamente por la utilidad bruta y aún sigo teniendo utilidad, esta se llamará utilidad operativa. Entonces, cuando tenemos utilidad de operación, también podemos tener pérdida de operación. Es decir, oye, me he dado cuenta que lo que yo he vendido este mes no soporta los gastos del mes. Y si de repente voy acumulando mes a mes y todo el año, y llego al final del año, posiblemente me dé cuenta que también, efectivamente, yo no necesariamente haya soportado todos los gastos de la operación. Y obviamente tendré pérdida en el ejercicio. Pero eso ya es materia de otro análisis. ¿De acuerdo? Entonces recapitulamos. Ventas menos costo de ventas, utilidad bruta. ¿De acuerdo? Y luego, espero que todos estén con sus apuntes para que me estén siguiendo. ¿Ya? Luego, los gastos operativos que han visto en el video en su aula virtual. Pero luego que yo tengo los gastos de operación, ¿qué tengo? Tengo también otros ingresos y otros gastos. Y en esos otros ingresos y otros gastos están contenidos, ¿qué cosa? Cualquier ingreso o gasto extraordinario,
Recuerden ese alquiler que recibía yo o ese cobro por alquiler que le hacía a mi cliente, a mi inquilino, o también cualquier otro ingreso o gasto financiero. Es decir, aquellos otros ingresos o gastos que no son necesarios para operar, o sea, no son tan vitales, son necesarios para operar definitivamente, pero no son vitales, que si los tengo o no los tengo, la empresa se cae. No, para eso están los gastos operativos, ¿ya? Aquellos otros ingresos o gastos que no son esenciales, pero sí son obviamente necesarios para operar, están ahí, financieros y extraordinarios, ¿ya? Entonces, mi utilizo pérdida de operación, más menos otros ingresos y gastos, habrá una utilidad antes de impuestos y participaciones, obviamente una pérdida antes de impuestos. Obviamente solo paga impuesto cuando tenga utilidad. Cuando tenga pérdida no se paga impuesto. Impuesto a la renta, mejor dicho, anual. ¿Ya? Deduzco el impuesto a la renta, deduzco las participaciones que puedan haber. Participaciones son aquellas, aquellas utilidades compartidas con los accionistas. Si tengo utilidades, tengo justamente que compartir pues, las utilidades o dar las utilidades al accionista y dependiendo si la empresa paga o no utilidades, también compartir esas utilidades con los trabajadores. ¿Ya? A esta utilidad o pérdida antes de impuestos y participaciones le deduzco la utilidad y le deduzco las utilidades o participaciones y recién tendré un cuarto subtotal. Si me van siguiendo con sus apuntes que tienen ustedes en su aula virtual, verán ustedes que este último subtotal, ya ahora sí, gran total del resultado, será la utilidad neta o también llamada, bueno, utilidad o pérdida neta o utilidad o pérdida del ejercicio. ¿Ya? Entonces, ahí claramente voy a saber si fue positivo o no fue positivo el tema de la gestión. El tercer estado financiero, que es el estado de flujo efectivo, ojo, estamos hablando de que es un estado que netamente a mí lo que hace es mostrarme las fuentes, perdón, y los usos de efectivo que tiene un negocio en un determinado periodo, claramente. Lo que pasa es que aquí yo tengo que clasificar eh, plenamente aquellas razones por las que yo obtengo y por las que saco dinero, pero que tienen que ser eh, clasificadas en tres grupos, en tres subgrupos, digamos, que serían todas aquellas actividades de operación, es decir, aquellas actividades que nacen del día a día de la empresa, o sea, de la operatividad, las que son necesarias para operar en el negocio. Es decir, tener claramente especificados, identificadas aquellos ingresos que, por ejemplo, son por ventas, porque es la operación día a día, o aquellos egresos que son por pago de compra de mercaderías, ¿ya? Tributos, en fin, todo aquello que me permite operar, actividades de inversión, es decir, aquellas que a mí me van a permitir operar, pero ya no como, digamos, como negocio, sino netamente que a mí me permitan generar renta. Es decir, oye, voy a empezar a comprar activos fijos o voy a pagar por activos fijos. ¿De acuerdo? Entonces, puede ser una edificación, puede ser una maquinaria, ¿ya? Y luego también tenemos sucintamente las actividades de financiamiento, es decir, oye, ingresa dinero porque me presté del banco, ¿ya? O sencillamente estoy sacando dinero porque también estoy pagando, ¿correcto? Entonces, netamente actividades en las cuales yo me financio en la empresa. Así, digamos, para decirlo de alguna manera rápida. Y en el estado de cambios en el patrimonio neto, lo que vemos ahí es que hay que mostrar la variación, lo que había mencionado hace unos instantes.
las variaciones o cambios que pueden haber en las cuentas del patrimonio. ¿Y cuáles son las cuentas del patrimonio típicas o clásicas que tenemos que controlar en una empresa? Que son, de primera mano, el capital. Segundo, las reservas, porque también hay empresas que hacen reservas, ya sea por ley o ya sea por estatuto. Y la última, que son los resultados acumulados o también resultado del ejercicio que afecta al resultado acumulado, que justamente por ahí se pueden sacar las utilidades a repartir o a capitalizar. Entonces, tenemos que mostrar estas, ¿no? Simplemente con qué saldo empiezo y con qué saldo termino, obviamente con las variaciones que han habido en ese ejercicio. ¿Ya? Entonces, esos serían los 4 estados financieros que de alguna manera tenemos que conocer y que ustedes en el trabajo de investigación que se les ha propuesto ya van a tener también que analizar en la información financiera que ustedes bajen de alguna empresa que hayan escogido y que luego la van a presentar. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la importancia de esos 4 estados financieros que acabamos de comentar? O sea, ¿para qué me sirve? ¿Qué cosa es un estado financiero? Si ustedes cuando bajen la información que van a trabajar y van a presentar en su trabajo de investigación, van a darse cuenta que el estado financiero no es un grupo de 4 hojitas, sino el estado financiero es un documento. Y cuando digo un documento es un conjunto de hojas, es un conjunto de datos, por los cuales tenemos 4 hojitas que muestran los estados financieros y tenemos todo un grupo de hojas que conforman los anexos o, de alguna manera, la ampliación de cada una de las partidas expresadas en esas 4 hojitas que son estados financieros. Es decir, el estado financiero en realidad es un documento voluminoso, dependiendo de la cantidad de partidas que se hayan trabajado en la empresa, que nos muestra qué cosa, la situación actual de la empresa. En este caso, ustedes habrán podido apreciar en sus diapositivas, en su aula virtual, que se menciona que este es un documento en la que se conoce la situación del usuario. ¿Y quién es el usuario de este documento? Es obviamente la empresa como ente, pero quien la maneja, que es el gerente o la gerencia, tiene que manejar el ente. Entonces el usuario es la empresa. La empresa, si no tiene el estado financiero, va a estar simplemente con los ojos tapados. No va a poder accionar ni va a poder tomar decisiones. Es en este caso que presentamos un documento llamado estado financiero y que presenta datos de un periodo determinado, es decir, de un ejercicio que también conocemos como ejercicio fiscal. Es decir, hay un ejercicio, o sea, un año, ya un año calendario, para nuestro caso en Perú, hay un ejercicio cuyo resultado fue este, o cuya situación económica financiera fue esta. ¿Ok? Acá, en este documento, lo que vamos a ver son ingresos, gastos, eh, ganancias que se han tenido o pérdidas que se hayan tenido a lo largo de este periodo. Obviamente, ahí empezaremos a luego analizar y tratar de hallar una respuesta por qué pasó lo que pasó y que se expresen en estos resultados. ¿De acuerdo? Si yo conozco qué pasó, si yo conozco la situación actual de la empresa, de alguna forma puedo empezar a analizar la situación. Es decir, oye, ¿qué sucedió? ¿Qué razones se dieron para que esto se presente en el estado financiero? Entonces, el análisis va a ser un componente esencial, ¿ya? Para poder decidir qué cosa. Yo banco si le presto dinero a la empresa. Yo empresa si puedo pedir un préstamo. O sea, si estoy pues con la capacidad para poder afrontar una obligación con el banco. O sencillamente, oye, ¿sabes qué? Voy a ampliar la línea de producción. O voy a empezar a ampliar
las operaciones, es decir, vamos a irnos a provincias y vamos a establecer más oficinas, ¿de acuerdo? Entonces me va a facilitar a mí la toma de decisiones, tanto a terceros como inversionistas. ¿Terceros quiénes son? Proveedores. ¿A quién no le encantaría ser proveedor de una empresa que saben o sabemos que está bien, que podemos venderle, que nos va a poder pagar? O yo mismo, ser cliente de una empresa que está muy bien, que es sólida. ¿Por qué? Porque de alguna forma sé que me va a atender bien, sé que me va a poder soportar, digamos, la postventa posterior a un bien o servicio que me pueda vender. En fin, o sea, me va a ayudar a la toma de decisiones. ¿De acuerdo? Vamos a la tercera parte, ya final de nuestra videoconferencia, en la cual tenemos que ver, y acá sí les pido por favor todos con plan de cuentas en mano, ¿ya? Para poder hablar correctamente con base. Por ejemplo, en el estado de situación financiera, vamos a ver en la parte del activo o la parte de las inversiones, las cuentas que tienen que ver con aquellas inversiones llamadas temporales, es decir, aquellas cuentas que empiezan con el elemento 1 y el elemento 2. ¿Por qué temporales? Porque se estima de que estas partidas contables del elemento 1 y el elemento 2 tienen que ser de muy rápida transformación en efectivo. Es decir, no deberían pasar más allá de un ejercicio. ¿Correcto? O sea, no deberían pasar más allá de un año. Entonces, ¿qué estamos hablando? De que tengo efectivo o equivalente a efectivo, tengo todas las cuentas por cobrar y todas las cuentas de existencias, ¿ya? En las inversiones temporales. Después tengo en la parte inferior aquellas inversiones conocidas como inversiones permanentes. Y estas inversiones permanentes son aquellas que de alguna manera superan el ejercicio, o sea, son, valga la redundancia, permanentes en la empresa, es decir, van a permanecer durante, no digo la gran vida de la empresa, pero tendrán una vida útil que supere el ejercicio, ¿ya? Entonces, si tenemos este caso, las inversiones permanentes están expresadas ¿en qué? En los inmuebles, maquinaria y equipo, esencialmente, ¿ya? Y vamos, por ejemplo, diríjanse todos a la cuenta 33, que es en la que se expresa las inversiones permanentes en lo que es inmueble, maquinaria y equipo. Pero también tenemos que ver que estas inversiones permanentes sufren un desgaste, y ese desgaste se va a dar por ya sea el uso o desuso. Y vean ustedes la cuenta 39, ¿ya? Esta cuenta lo que va a expresar es netamente la depreciación que se va acumulando año a año porque el activo va perdiendo su valor, el activo en este caso permanente, ¿ya? También tenemos otros activos permanentes. Podemos tener también, por ejemplo, inversiones en intangibles. Por ejemplo, cuando se elabora un software propio en la empresa o se establecen proyectos de inversión eh, que tienen que ver pues un retorno que de repente supere el ejercicio y hay que establecerlo más que en gasto, sino como inversión en el activo permanente. Esto ustedes lo van a conocer como la cuenta 34, intangibles. ¿Ya? Miren el plan de cuentas, ahí la vamos a ver. ¿Correcto? Ahora, en la parte del financiamiento, en la parte del pasivo y patrimonio, vamos a ver que el pasivo tiene, el pasivo corriente, ¿ya? Tiene una clasificación de financiamiento a corto plazo, es decir, corriente porque llega solamente a un año. Es decir, cuentas por pagar u obligaciones o compromisos que tenga yo hasta un año. Y también tengo, y ahora por la parte del pasivo no corriente y patrimonio, el financiamiento a largo plazo. Es decir, aquellos por la parte del pasivo no corriente, aquellas obligaciones, compromisos, deudas con terceros que superan el año,
y aquellas obligaciones o financiamiento que yo tengo con los accionistas, es decir, el patrimonio, ¿ya? Expresado en el capital, en las reservas, en el resultado acumulado. Obviamente el capital es lo que yo tengo que devolver, pero cuando el accionista se vaya. Y si no lo devuelvo, lo mínimo que tengo que darle es el rendimiento de esa inversión que hizo el accionista cuando se inició la empresa, ¿ya? Que en este caso sería las utilidades. ¿Cuál es la finalidad de tener un estado de situación financiera, por ejemplo? Para empezar, el primer estado. Eh, yo siempre he mencionado y lo seguiré mencionando, y seguro que han escuchado esto en cualquier exposición o curso, que los estados financieros, y en este caso especialmente el estado de situación financiera, es una fotografía del momento en el cual se muestra exactamente la situación a ese momento de la empresa. ¿Ok? Entonces, es una suerte de que tengo que conocer cuál es el estado patrimonial de la empresa, de tal forma que yo tengo que conocer lo que tengo como activo y qué cosa es lo que debo en la parte del pasivo. Obviamente, también le debo al accionista en la parte del patrimonio. ¿De acuerdo? Entonces, este es el primer estado que vamos a trabajar, el estado de situación financiera, a efectos de poder luego establecer análisis iniciales que vamos a hacer en clase, análisis financiero, y luego pasaremos al estado de resultados que también merece algún tipo de análisis. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a concluir esta videoconferencia con algunas ideas puntuales respecto de lo que hemos hablado acá. ¿De acuerdo? Que deben ser más o menos unas 6, 7 ideas puntuales que tenemos que trabajar y que tenemos que recordar en este caso, ¿ya? De lo que hemos hablado. Primer tema, la ecuación contable permite el registro o el adecuado registro de operaciones en la empresa. ¿Para qué? Para conocer la situación económica financiera, ojo, a una fecha determinada, ¿ya? Hay una fecha específica. Después, cada estado financiero, o sea, cada uno de los 4 estados financieros que hemos conversado, tiene una finalidad distinta. Pero que, ojo, los 4 juntos reflejan la situación de la empresa. Y ojo, refleja la situación en base a por qué me endeudé, o por qué compré tal o cual cosa, o por qué ingresó dinero, o cuáles fueron mis inversiones, cómo me las financié. ¿De acuerdo? O sea, cada estado tiene su finalidad, pero todas en conjunto muestran la situación. ¿Ok? Si el estado de situación, tercer punto, si el estado de situación muestra la situación económica financiera, en este caso la situación financiera, el estado de resultados muestra la situación económica, es decir, muestra la situación, eh, digamos, si gano o pierdo, o sea, la gestión de la empresa, la gestión de las actividades en la empresa. ¿Correcto? Tercera idea puntual, si el estado de situación me muestra la situación financiera de la empresa, y el estado de resultados me muestra la situación económica, es decir, la gestión, si gané o perdí. ¿Ok? Una cuarta idea que tenemos que tener presente de esta videoconferencia es que los estados financieros, ojo, en este caso, el de cambios en el patrimonio neto, ¿ya? Y el flujo de efectivo nos muestran variaciones. ¿Y qué tipo de variaciones nos muestran? Variaciones que ha sufrido el patrimonio, es decir, las típicas y clásicas, ¿no? Cuentas de capital, excedente de revaluación, reservas, resultados acumulados, ¿ya? Y también las variaciones, o sea, incrementos o salidas por el estado de flujo efectivo, las variaciones del efectivo, o sea, oye, ¿por qué salió, por qué razón salió o por qué razón entró dinero? ¿Ok? Entonces, hay 2 estados que me muestran variaciones de las cuentas. Recapitulo, estado de situación, muestra la financiera. Estado de resultados, muestra la situación económica o de gestión. Pero los estados de patrimonio, perdón, de cambios en el patrimonio, muestran la variación de cuentas patrimoniales
y el estado de flujo efectivo muestra las variaciones que han habido en el efectivo. ¿Correcto? Quinto punto, para establecer nuestro fin de la videoconferencia, es que los estados financieros, en este caso los básicos, ya hablamos de situación y hablamos de resultados, nos reflejan la real situación de la empresa. Obviamente, si yo realicé una adecuada operación o un adecuado registro contable, siguiendo los parámetros del principio de empresa en marcha y de vengado, se supone que yo tengo que tener información real, porque si no he registrado adecuadamente las operaciones y no he registrado como debo todo aquello que ha pasado en la empresa, sencillamente tendré información errada y hasta podría decir irreal. Entonces, podré tomar decisiones equivocadas. Decisiones tomaré, pero serán erradas. Entonces, la quinta idea o el quinto punto que tenemos que aclarar acá es que necesariamente los estados financieros básicos lo que nos hacen es mostrar la real situación de la empresa, ojo siempre a una fecha determinada. Es decir, tenemos claramente, digamos, un inicio y fin de periodo. Esto es lo que muestra. O sea, este ejercicio es mostrado en el estado financiero. Y como último punto, para poder, digamos, cerrar las ideas de nuestra videoconferencia, es que a partir de los estados financieros, a partir de lo que pueda suceder acá en el estado financiero y en los análisis que podamos tener, ojo, yo puedo establecer algunos análisis, ¿verdad? O puedo inferir, hasta interpretar incluso algunos análisis que yo puedo establecer en los estados financieros. ¿Esto para qué? Para poder proyectarme y tomar decisiones. Obviamente, repito, como mencioné en clase, si me endeudo, si hago nuevas inversiones, si compro nuevos activos, si de repente establezco nuevas operaciones, reduzco gastos en ciertas zonas o reduzco operaciones en una cierta sucursal o determinado punto del país, en fin. ¿De acuerdo? Entonces, de alguna manera, lo que yo establezco aquí es sencillamente decisiones. ¿De acuerdo? De hecho, por la parte de la información que yo pueda haber tenido. Hasta aquí cerramos la videoconferencia, estimados estudiantes. Si hay alguna consulta, por favor, me la muestran en el chat, porque acá solamente veo imágenes. No sé si habrán abierto sus micrófonos, si no también pueden preguntar. Y si no, por el chat para poder finalizar nuestra videoconferencia. Atento a sus preguntas. ¿Todo claro? ¿O hay algún punto que desean ustedes que se puntualice? A ver, estamos... Profesor, Hola Lorena, ¿cómo estás? ¿Qué ¿cómo tal? está? Buenos días. Profesor, bueno, estuvo muy atenta a lo que usted nos ha explicado. Está más claro lo del tema de los estados financieros, ¿no? Correcto. Respecto al tema que nosotros, a nuestro trabajo de investigación que tenemos que hacer con las empresas que busquemos, Ujú. ya con sus ejercicios, ¿no? De, ya sea utilidad, pérdida. Nosotros tenemos que hacer, digamos, el análisis, comenzando, como dice usted, con la primer estado de De situación situación, financiera, ajá, y de así es. resultados, o solamente en lo que es la situación financiera. A ver, ya, muy buena pregunta. Vamos a aclarar un tema con el trabajo de investigación, que es que ustedes tienen que bajarse información financiera, es decir, van a bajarse los 4 estados financieros. ¿De acuerdo? Ok. A medida que vayamos avanzando en las clases, ojo, Ujú. tenemos que ver que ustedes tienen que estar preparados para hacer el análisis. Por lo pronto, con estas sesiones que hemos tenido hasta la fecha, ya deberían ustedes por lo menos establecer
ya los primeros estados financieros que tienen que ser analizados. Porque en las siguientes clases que vamos a estar conmigo, vamos a empezar ya a hacer los primeros análisis, es decir, ya ustedes van a tener las herramientas para poder analizar el estado financiero. Yo sé que el tiempo es muy corto, ya se nos agota las semanas, pero yo en la próxima clase presencial, ya vamos a tener justamente las primeras instrucciones para poder hacer análisis financiero. O sea, en esa parte no se preocupen. Claro, exacto. O sea, claro, usted en todo caso nos diría en la clase siguiente, ¿no? Cómo debemos hacer el análisis Así, propiamente dicho, para nosotros así, continuar, ¿no? Con los demás así estados es. financieros. Ya, Pero ya podrían estar ustedes bajando los 4 estados financieros. ya, claro, eso sí, no se preocupe. Muchas gracias, profesor. Muy bien. Cierra tu micrófono, Lorena, para que no se acople. Así es. ¿Listo, muchachos? ¿Alguna otra pregunta, por favor? Si no están con micrófonos, ya saben, lo pueden hacer vía chat. A ver, Florisa, Walter, Fiorella. Bueno, en realidad estamos casi todos, faltan 2 personas. Estamos Avelina, Edith, Fiorella, Florisa, Lorena, Stephanie, Walter y Geraldine. A ver, ya Lorena nos compartió su inquietud. ¿Alguno de los otros estudiantes del grupo alguna inquietud o todo está claro para poder darle conclusión a nuestra videoconferencia? Listo, entonces puedo dar por concluida la videoconferencia, estimados estudiantes. ¿O hay alguna duda que deseen ser resuelta? Listo, muy bien. Entonces, yo les agradezco a todos ustedes, chicos. Hemos estado la mayor cantidad, bueno, la mayoría de estudiantes. Lamentablemente han faltado 2 el día de hoy. Me parece que 2 han faltado. Ya, 3, 6, sí, 2 han faltado. Ya, entonces, les agradezco. Gracias, Lorena, por tu participación. Gracias, Walter. Gracias a todos. Ya, Florisa, Stephanie, Evelina. Ya, gracias por estar acá presentes. Nos reencontramos ya en la clase presencial la próxima semana, el próximo sábado. ¿Ok? Recuerden ustedes que tenemos una recuperación ya el día domingo. Está por confirmar el aula. Ya tenemos esa clase de recuperación. Gracias, Walter. Eh, ya yo les iré informando. A más tardar el día jueves nos van a comunicar el aula para recuperar el tema de la Cumbre de las Américas. Ya va a ser el domingo de todas maneras, el 29. Y de acuerdo a ello, ya vamos a estar juntos nuevamente, ¿correcto? Entonces tenemos la próxima semana 2 jornadas, sábado y domingo, para poder tener las presenciales. Y ahí afinamos los temas ya puntuales para el tema de que ustedes tengan una mejor y correcta investigación en su trabajo que tienen que presentar, ¿correcto? Listo, gracias Walter, Avelina, Fiorella, Florisa, Lorena, ya no sé si me olvido de alguien, ya a quien no veo acá, ¿quién es? Ah, bueno, Edith, no ha venido Raiza, está durmiendo, ya, entonces les agradezco toda su presencia, entonces nos reencontramos el sábado en la clase presencial. Espero que todo haya quedado un poquito más ampliado con esta videoconferencia y conmigo será hasta nueva oportunidad en nuestra tercera videoconferencia. ¿Listo? Entonces, les agradezco. Soy el doctor Claudio Segarra, concluyendo la segunda videoconferencia de este curso semipresencial, Fundamentos de Contabilidad y Finanzas en CGT. Conmigo, hasta otra oportunidad. A todos ustedes, muchachos, muchísimas gracias.